Bien, en esta oportunidad vamos a resolver unas situaciones sobre el tema de intervalos. En este primer ejercicio nos dice, completa la notación conjuntista de los siguientes intervalos. Entonces, en el ejercicio A tenemos el intervalo 1. Es un intervalo que lo leemos como cerrado en -4 hasta más infinito. Y el infinito siempre abierto. Entonces, en este intervalo, un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. En este caso, están todos los números reales en este intervalo desde -4, desde -4 hasta más infinito. Quiere decir que aquí, si analizamos este intervalo, estarían todos los números reales mayores o iguales que -4. ¿No? Desde -4 cerrado hasta más infinito, corresponden todos los números reales que son mayores o iguales que -4. Por lo tanto, este intervalo 1, en notación conjuntista se va a escribir así. X, tal que X pertenece a los reales, coma, X tiene que ser mayor o igual que -4. Entonces, aquí teníamos que completar, ¿no? Porque nos dan solamente la parte de la notación de X tal que X pertenece a los reales y la condición es que este X que pertenece a los reales sea un X mayor o igual que -4. Bien, en la B nos piden o nos dan un segundo intervalo, el intervalo número 2, dice, o bueno, creo que acá se han confundido, bueno, dice intervalo 3. Vamos, bueno, el intervalo 2, vamos con el intervalo 2 que corresponde a la letra C. Aquí se han desordenado. Bueno, el intervalo 2 sería de -4 abierto hasta 14 abierto. ¿Qué significa este intervalo de -4 abierto a 14 abierto? Son todo el conjunto de los números reales que sería mayor que -4, pero menor que 14. Cuando son abiertos los extremos, pues estos números que están en los extremos no pertenecen al intervalo. Por esa razón es que decimos que este intervalo 2 correspondería al conjunto de las X, tal que X pertenece a los reales, son subconjuntos de los reales, pero en este caso X es mayor que -4, pero menor que 14. Se escribe así, X mayor que -4 y X menor que 14. Así se expresa este intervalo en forma de conjuntos, forma en notación conjuntista. Entonces, tenemos aquí, bueno, aquí sería intervalo 2, X tal que X pertenece a los reales, tal que X es mayor que -4, pero menor o igual a 14. El intervalo 3 vendría a ser la letra B. Acá, bueno, lo estoy tratando de ordenar. El intervalo 3 es un intervalo que viene de menos infinito abierto hasta -1, punto y coma, hasta -1 también abierto. Este intervalo 3 en notación conjuntista se escribe X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. ¿Y qué pasa? A ver aquí. Este intervalo comprende todos los números reales desde negativo infinito hasta -1 abierto. Entonces aquí en este intervalo, ¿no? Estarían todos los números reales menores que -1.
X va a ser menor que negativo 1. Se expresaría así, X menor que negativo 1. Desde menos infinito hasta negativo 1 abierto, son todos los reales menores que negativo 1. Eso es lo que correspondería en notación conjuntista. X menor que negativo 1. Acá también debería ser intervalo 3. Y finalmente, en la D, el intervalo número 4, el cuarto intervalo nuevamente abierto en negativo 8. Y aquí sí es cerrado en 2. Este intervalo estaría conformado por todos los números reales que son mayores a negativo 8, mayores que negativo 8, pero menor o igual a negativo 2. Todos los números reales mayores a negativo 8, pero que son menores o iguales que negativo 2. Entonces, este cuarto intervalo en notación conjuntista sería X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales. Ya, X es mayor a negativo 8, menor o igual que negativo 2. Está menor o igual. Entonces, esta parte ya corresponde a la connotación conjuntista, diríamos X mayor que negativo 8, pero menor o igual que negativo 2. Ahí tenemos entonces la primera parte en la que se relacionan los intervalos con conjuntos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, si X pertenece al intervalo, X pertenece al intervalo negativo 3 cerrado a 8 también cerrado. Bien, la pregunta es, ¿a qué intervalo pertenece 3x más 4? Entonces, el intervalo 3x más 4, ¿a qué intervalo, perdón, pertenece 3x más 4? ¿No? Pertenece a un intervalo. La pregunta es, ¿a qué intervalo va a pertenecer 3 por x más 4 si x pertenece a negativo 3 cerrado, 8 cerrado? Entonces, este x que pertenece negativo 3 a 8 cerrado, le pertenece el conjunto, ¿no? Así como está viendo acá. Este intervalo en conjunto sería x, tal que x pertenece a los reales. Y como va desde negativo 3 cerrado a 8 cerrado, entonces eso equivale a decir que x es mayor o igual que negativo 3, pero menor o igual que 8. Ahí está. Entonces, vamos a partir de esto, de esta desigualdad. Partimos de ahí. Entonces decimos, como x, de acuerdo al dato, es mayor o igual que negativo 3, pero menor o igual que 8, entonces, a partir de esta inecuación, vamos a llegar a 3x más 4. ¿Cómo? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el x. Aquí tenemos el x. Aquí también ya tenemos x. Pero este x está multiplicado por 3. Entonces, como el x está multiplicándose por 3, vamos a aplicar las propiedades. ¿Sí? La propiedad en que puedo multiplicar a toda la inecuación por 3, multiplicamos por 3 a toda la inecuación, y cuando multiplicamos a una inecuación por un número real positivo, como 3, se va a mantener los signos de la desigualdad. Entonces, si multiplico negativo 3 por 3 sería negativo 9. Si multiplico x por 3, ya tengo el 3x. X por 3, 3x. Menor o igual. 8 por 3, 24. Como ven, solo es cuestión de multiplicar, ¿no? Cada miembro por 3. Menos 3 por 3, menos 9. X por 3, 3x. 8 por 3, 24. Y los signos de la desigualdad se mantienen.
Entonces, ¿por qué multipliqué por 3? Porque acá tenía 3x. Por esa razón multipliqué por 3. Ya tengo 3x. Ahora me falta solamente sumarle 4. Hago lo mismo. A la inecuación, a los miembros de la inecuación le sumo 4. Sumamos 4. Y al sumar 4, decimos así, ¿no? Negativo 4, 9, perdón. Negativo 9 más 4 es negativo 5. Y esto será menor o igual, y al 3x le sumamos el 4 y obtenemos 3x más 4. Menor o igual al 24, le sumamos 4 y tenemos 28. Y entonces acabamos de encontrar que el 3x más 4, 3x más 4, va a pertenecer al intervalo, va a pertenecer al intervalo de menos 5 cerrado, menos 5 cerrado a 28 cerrado. ¿Por qué? Porque 3x más 4 es mayor o igual que negativo 5. Desde negativo 5. Menor o igual que 28 hasta 28. Entonces, 3x más 4 pertenece al intervalo menos 5 cerrado a 28 cerrado. Así se resuelven este tipo de ejercicios. Veamos el siguiente. Parecido al anterior. Ejercicio 3. Si x pertenece a abierto en menos 9 hasta menos 1 abierto, ¿a qué intervalo pertenece 4x menos 9? Entonces partimos del dato, ¿no? Entonces, x pertenece de negativo 9 abierto a negativo 1 cerrado. Esto en notación conjuntista se escribe x tal que x pertenece a los reales y decir que x es mayor que negativo 9, pero menor que negativo 1 es lo mismo que decir aquí. X, decir que x pertenece al intervalo de menos 9 abierto, quiere decir que x es mayor que negativo 9, pero menos 1 abierto quiere decir que es menor que menos 1, y ese sería el intervalo. X mayor que negativo 9 y x menor que negativo 1. ¿Listo? Entonces partimos de la desigualdad, de la inecuación. Como x es mayor que negativo 9, pero menor que negativo 1, pues lo primero que queremos es 4x menos 9, 4, aquí tengo el 4, 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos por 4. Multiplicamos por 4. Al multiplicar por un número real positivo, menos 9 por 4 es 36, menos 36. 4 por x es 4x. 4 por menos 1, menos 4. Y como ven, mantengo los signos, no los cambio, porque se está multiplicando por un número positivo. Cuando se multiplica por un número negativo, estos signos cambiarían, ¿no? Cambiarían, pero no es el caso aquí. Y finalmente, le sumamos negativo 9, sumamos negativo 9 a cada miembro de la inecuación. Menos 36 o negativo 36 menos 9 sería negativo 45. Y tendríamos 4x más negativo 9 es 4x menos 9. Negativo 9 le sumamos negativo 4, le sumamos negativo 9 y resulta negativo 13. Entonces, esto es lo que queremos saber a qué intervalo pertenece. Entonces decimos 4x menos 9 pertenece al intervalo abierto en negativo 45 y abierto en negativo 13. Y entonces la alternativa sería ahí, negativo 45 abierto, negativo 13 abierto. Bien, ejercicio 4. Según el CENAMI, en su boletín de febrero del 2020 se supo lo siguiente. Bien, esta es la información. Tenemos 3 departamentos, Lima, Junín, Cajamarca. Tenemos las temperaturas máximas, ¿no? De los 3 departamentos y sus temperaturas mínimas. Entonces dice, ¿en qué intervalo de temperatura coinciden Lima y Junín?
Bueno, Lima, vamos a ponerle el intervalo L, L de Lima. El intervalo de Lima, mínimo 18,4 grados centígrados. Entonces, el intervalo sería desde 18,4 grados centígrados hasta el máximo que es 32,8. Ese es el intervalo, ¿no? Si esta temperatura mínima y esta es la mínima y esta es la máxima, pues la temperatura que se dio en el mes de febrero, porque es todo el mes de febrero, y esto fue lo mínimo y lo máximo, entonces los demás, todos los días del mes de febrero, las temperaturas estuvieron, ¿no? Comprendidas desde 18,4 hasta 32,8. Perdón, aquí debe ser cerrado porque esto es lo máximo. O sea, lo máximo quiere decir que hasta ahí pudo haber llegado la temperatura. Ese es Lima. De la misma manera con Junín. Junín, la temperatura mínima fue desde 0 grados centígrados hasta 35 lo máximo. Y cuando nos están pidiendo que averigüemos en qué intervalo en qué intervalo las temperaturas de Lima y Junín coinciden, esto traducido en matemática significa que hay que hallar la intersección de los intervalos, ¿sí? Entonces hay que hallar el intervalo intersección de los dos intervalos que tenemos aquí. Vamos a hacer una representación gráfica. ¿Ya? Si aquí consideramos la recta numérica, todo esto como la recta numérica, como hay un cero, vamos a considerar por aquí el cero, ahí más o menos aproximadamente, en el medio, cero. Y luego tenemos 18,4, vamos a considerar la temperatura de 18,4 por aquí. Vamos a considerar 18,4 por aquí. Y 32,8 vamos a considerarlo por aquí. Entonces el intervalo de Lima sería un intervalo cerrado en 18,4 y cerrado en 32,8. Cerrado. Entonces, ese es el intervalo que corresponde a Lima. Y el intervalo que corresponde a Junín es desde 0 hasta 35, 0 cerrado, 0 cerrado, ahí está 0, y 35 cerrado, 35, de 0 a 35. 35 estaría un poquito acá a la derecha, y entonces el intervalo de Junín, de la temperatura de Junín, sería un intervalo cerrado en 0 y cerrado en 35. Bien, entonces ahí tenemos la temperatura o el intervalo que corresponde a la temperatura de Junín. Bien, entonces este sería Junín. Si observamos en qué parte de los intervalos tienen en común, la intersección son los elementos en común, ¿sí? Los elementos comunes. Entonces, aquí podríamos darnos cuenta, ¿no? Que la intersección del intervalo de Lima y Junín, otra forma de verlo y de visualizarlo bien sería haciendo esto. Pinto, sombreo, aquí, Lima, el intervalo de color verde, digamos así, y el intervalo de Junín, desde aquí desde 0 hasta 35, los sombreo de otro color, y donde veo que hay el cruce de colores, ese sería lo que corresponde a la intersección. Entonces estamos viendo que el intervalo de Lima con Junín, intersección sería desde 18,4 cerrado hasta 32,8. Y entonces, ¿qué está resultando? Está resultando el intervalo de Lima. Y a la vista está, ¿no? Si observamos bien los dos intervalos, que Lima está contenido, el intervalo de Lima está contenido en el intervalo de Junín. El intervalo de Lima está incluido en el intervalo de Junín. Entonces aquí como respuesta pondríamos 18,4, punto y coma, 32,8. Esa sería la respuesta.
5. Según el Senami en su boletín de febrero, bueno, son los mismos datos. Son los mismos datos, pero ahora nos piden Junín y Cajamarca. Y si es I, es una intersección. Entonces la temperatura de Lima ya la tenemos. La temperatura de Lima fue, el intervalo estuvo comprendido en el intervalo de 18,4 cerrado a 32,8 cerrado. Y perdón, este es Lima, no, Junín. Acá entra Junín, que es Junín y Cajamarca. Entonces, Junín es de 0 cerrado, lo máximo 35 cerrado. Y Cajamarca es de 3,9, 3,9, lo máximo 33,2. Y si observamos bien, nuevamente, estamos observando que si Junín es de 0 a 35, desde 0 hasta 35 grados, y Cajamarca está comprendido de 3,9 a 33,2, también el intervalo de Cajamarca está contenido en el intervalo de Junín. Veámoslo gráficamente. Más o menos sería así. Recta de los números reales. Junín 0, 35. Podemos considerarlo cerrado, cerrado, el intervalo de Junín. Ahora el intervalo de Cajamarca, 3,9. Vamos a considerar por aquí 3,9. Hasta 33,2, que es menor que 35. Vamos a poner por aquí 33,2. Y este intervalo, que es de Cajamarca, sería abierto en 3,9. Perdón, cerrado en 3,9 y cerrado en 33,2. Cajamarca. Y nuevamente observamos que al estar contenido el intervalo de Cajamarca en Junín y nos están pidiendo en qué temperatura coinciden Junín y Cajamarca, nos están pidiendo la intersección. Entonces, el intervalo de Junín intersectado con el intervalo de Cajamarca sería desde 3,9 hasta 33,2. Y esa es la respuesta que hay que poner acá. 3,9, punto y coma, 33,2. Cerrado. Y en el ejercicio 6 es lo mismo, pero ahora con Cajamarca y Lima. Cajamarca, por lo anterior, fue de 3,9 hasta 33,2, cerrado. Y Lima era de 18,4 hasta 32,8. Y si volvemos a observar bien, el intervalo de Lima está nuevamente incluido en el intervalo de Cajamarca. ¿Sí? Si lo observan bien, lo analizan bien, se dan cuenta que hay una inclusión del intervalo de Lima en el intervalo de Cajamarca. Veámoslo. A ver, 3,9, vamos a poner por aquí el 3,9, hasta 33,2, por aquí 33,2. Este es el intervalo de Lima. 3,9 cerrado, 33,2 cerrado, 3,9, 33,2 es Cajamarca, perdón, Cajamarca. Ahora 18,4, 18,4, vamos a ponerlo por aquí, 18,4 a 32,8, que es menor que 33, vamos a ponerlo por aquí, 32,8. Y vamos a colocarlo de color. Este fue Cajamarca. Y vamos a poner ahora de color amarillo, Lima. 18,4 aquí, cerrado a 32,8 cerrado. Y como vemos,
Lima, el intervalo de Lima está incluido en el de Cajamarca. Este es Lima. Entonces, la intersección de Cajamarca y Lima, intervalo, sería de 18,4 hasta 32,8. Cerrado. Cerrado en 18,4 a 32,8. ¿Sí? Entonces, algunos mirando nomás los intervalos se dan cuenta, otros necesitamos de graficar. En todo caso, siempre es bueno, ¿no? Verificar, observar en una gráfica lo que estamos mentalmente deduciendo. En el ejercicio 7 nos vuelven a dar dos intervalos y nos vuelven a pedir la intersección. Como estos son los intervalos, son A. Intervalo A es el intervalo abierto en menos infinito hasta 3 cerrado. Quiere decir, aquí están todos los números reales que son menores o iguales a 3. Menor o igual que 3. Y el otro intervalo, B, es de menos 1 cerrado a 6 cerrado. Aquí tienes están todos los números reales mayores iguales que menos 1, pero menores o iguales que 6. Bien, entonces, grafiquemos para verlo mejor. Y tendríamos de menos infinito hasta 3. Por aquí vamos a poner el 3. Entonces, cerrado. Y este intervalo, cuando se representa gráficamente, se dibuja así. Un rayo. Geométricamente es un rayo. Tiene origen en 3 y se va para el lado izquierdo. Aquí están todos los números reales menores o iguales que 3. En cambio, el intervalo B es de menos 1. Vamos a considerar por aquí el menos 1. Por acá el 6. Entonces, menos 1 cerrado, 6 cerrado. Aquí están todos los números reales mayores o iguales que menos 1, pero menores o iguales que 6. Este era el intervalo A. Este es el intervalo B. Y como nos vuelven a pedir la intersección A intersectado con B, la intersección siempre es lo que tienen en común los dos intervalos. Lo que vemos en común está desde menos 1 cerrado a 3 cerrado. Bien, voy a aprovechar este gráfico para también encontrar los otros intervalos, las otras operaciones con intervalos, por ejemplo, A unido con B. Si se tratara de la unión de A con B, A unido con B, la unión es hacer un solo intervalo con los dos, de los dos un solo intervalo en este caso, ¿no? Vemos todos los elementos que hay en A y en B y los dos forman un solo intervalo que sería de menos infinito abierto a 6 cerrado. La unión serían todos estos elementos. Juntamos los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B y se forma este intervalo. Uno solo, de menos infinito abierto a 6 cerrado. Es decir, aquí estarían todos los números reales menores o iguales que 6. Otra operación es la diferencia. En la diferencia tenemos dos diferencias, ¿no? Cuando se trata de A menos B y la otra diferencia es cuando se trata de B menos A. Si quiero A menos B, bueno, aquí lo que tendría que decir es que al intervalo A le voy a quitar el intervalo B. Si al intervalo A le quito B, lo que me queda es la diferencia. Lo que hay solo en A. Solo en A sería desde menos infinito hasta menos 1, pero en este caso, como el menos 1 pertenece al conjunto B, digamos así, lo quita, se lo lleva. Entonces el menos 1 no va a pertenecer a la diferencia, por lo tanto es abierto. Y si fuese lo contrario, B menos A, al intervalo B le quito A, si al intervalo B le quito A, me va a quedar desde 3, el límite sería 3 y el otro extremo sería 6. Pero como 3 pertenece a, se lo quitaría a B, se lo llevaría a, porque 3 está perteneciendo al intervalo A. Se va con A
y en B ya no estaría, por lo tanto sería abierto. Y bueno, el 6 sí estaría solo en B, va cerrado. Ese sería B menos A. También hablamos de complementos. Complemento de A, por ejemplo, del intervalo A, sería todo lo que le falta al intervalo para completar el conjunto de los números reales. Como el intervalo A es de menos infinito abierto a 3 cerrado, el complemento sería de 3 abierto, desde 3 pero abierto hasta más infinito. Recuerda que por acá está el más infinito. Ese sería el complemento de A. Y el infinito siempre es abierto. Bien, y si me pidieran el complemento de B, aquí sí hay que tener cuidado, porque el intervalo de B solamente es esta parte, este subconjunto de menos 1 cerrado a 6 cerrado. Su complemento tendría dos partes, digamos, todo lo que está antes de menos 1 para la izquierda y todo lo que está de 6 para la derecha. Por lo tanto, serían dos intervalos que los vamos a representar de manera unida. Sería de menos infinito abierto, ¿no? Esta parte, ¿no? Menos infinito abierto a menos 1 y sería abierto. ¿Por qué? Porque menos 1 pertenece a B, ya no estaría en el complemento, por eso sería abierto. El abierto indica que no va a pertenecer. Unido y la otra parte, que sería de D6, bueno, digamos 6, pero va a ser abierto porque 6 está en B, no está en el complemento, entonces sería mayor que 6 hasta más infinito, ¿no? Abierto en 6 hasta más infinito. Ese sería el complemento de B. Bien, pero en el ejercicio solo nos pedían la intersección. Aquí está. Haya A intersectado con B y eso resultaba de menos 1 cerrado a 3 cerrado. Sería esto. 8. Nos dan ahora otros dos intervalos. Son los mismos intervalos anteriores y ya allí B menos A. Aquí está, B menos A. De 3 abierto a 6 cerrado. De 3 abierto, ¿no? A 6 cerrado. Esta sería la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las operaciones con intervalos. Se pueden hacer operaciones combinadas entre ellos, ¿no? Se puede hacer operaciones combinadas entre ellos. Digamos, imagínate que te pidan, ¿no? A intersectado con B y que a esto le quites eh, A intersectado con B y que le quites el intervalo A intersección B, le quites el intervalo de 0 cerrado a más infinito. A ver, es una operación así. O digamos que aquí te hubieran dado un intervalo más, pues te pueden dar tres intervalos, ¿no? Un intervalo C. Y que ese intervalo C fuese de 0 cerrado a más infinito. O sea, todos los números mayores iguales que 0. Y acá te pidieran C. Y que todo esto al final le halle su complemento. ¿Cómo trabajarías una operación así? Y esta es una operación combinada. Pues empezarías hallando A intersectado con B. Hallarías A intersectado con B. Yo lo que te sugeriría es que lo hagas paso a paso. Primero, A intersectado con B. Y como A intersectado con B ya lo hicimos, y para eso y graficaría A intersectado con B. Este sería mi primer paso. Y saco que la intersección de A y B es de menos 1 cerrado a 3 cerrado. Pero como en el siguiente paso, a la intersección le voy a tener que restar C, nuevamente volvería a graficar para responder a esta operación, que es A intersectado con B, pero menos C. Como A intersectado con B me resultó menos 1 cerrado a 3 abierto, a 3 cerrado, entonces a este intervalo, que es A intersección B, este es A intersección B, le vamos a quitar el intervalo C, que es de 0 a más infinito. Entonces, por aquí vamos a poner el 0, 0 cerrado,
hasta más infinito. Este es C. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que si al intervalo A intersectado con B, que es lo de azul, le quito todo el intervalo C, me va a quedar este intervalo, ¿no? Que sus límites van a ser -1 y 0. Pero ¿cómo quedaría? A ver, A intersectado con B, le quito C, me va a quedar -1 cerrado, porque -1 sí está solo en la intersección, pero el 0 se lo lleva C, porque le pertenece. Por lo tanto, ya no queda en la intersección. Por eso es que de 0 cerrado cambiaría a abierto. Ese sería A intersectado con B menos C. Pero nos piden finalmente, tercero, que a esta intersección le hallemos su complemento. Volvería a graficar, volvería a hacer la gráfica para responder a esta última operación, que es el complemento. ¿Y qué haría? El último intervalo lo volvería a graficar. ¿Cuál es ese intervalo? -1 por aquí y 0 por aquí. -1 cerrado, 0 abierto. Ese es todo el intervalo A intersectado con B menos C. Este intervalo de azul es lo último que obtuvimos. Me piden su complemento. Entonces, el complemento de esto, que es A intersectado con B menos C, su complemento sería, como vemos aquí, una parte que vendría de menos infinito hasta -1 y la otra parte de 0 a más infinito. Entonces tendría que escribir dos intervalos, de menos infinito a -1 y nuevamente, como está cerrado, ahora pasaría a ser abierto, ya que no pertenece a intersectado con B menos C complemento, unido, y como en 0 es abierto, ahora sí el 0 estaría en el complemento, por eso pertenece hasta más infinito abierto. Y este sería la respuesta a esta operación combinada, A intersectado con B menos C complemento. Sugerencia es ir paso a paso. Hallo la intersección, hago mi gráfica, saco el intervalo. Luego grafico, voy avanzando con la operación A intersectado con B menos C, grafico A intersectado con B, que lo obtuve anteriormente, grafico el intervalo C, realizo la operación que corresponde, en este caso es una diferencia, obtengo un intervalo y luego eso corresponde a toda esta operación de A intersectado con B menos C que le voy a hallar su complemento. Grafico este intervalo y observo el complemento que son los dos intervalos que están para la izquierda y para la derecha. Bien, eso sería la resolución de estos 8 ejercicios.